Buenos días amigos, estamos por Impecable TV y estos chicos en acción. Para esta potencia tenemos a Alexis Castro, miembro de Panguaro, que él sabe harto sobre la escena local del rock. Cuéntanos un poco sobre tus inicios entre la música. Buenos días, antes que todo, gracias Miguel, gracias Impecable TV. Mi nombre es Alexis Castro, soy miembro, también fundador lógicamente con los compañeros de la banda Panguaro. La movida subterránea tiene más que todo sus inicios en los años 90. Si bien es cierto, en Cusco siempre ha habido rock, siempre ha habido una movida rockera, desde los años 60, siempre la hubo. Pero en los años 90 lo interesante fue que Cerveza Cusqueña hizo el festival de la cerveza. El genio Charly García fue este año el gran atractivo del 9º Festival Internacional del Cusco. Llegó antes de la hora, hizo lo que quiso en el escenario y demostró que sigue siendo el maestro de la música, creando el éxtasis en el público que lo vitorió hasta el último segundo. En un instante más, Charly García en el Cusco. No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, no voy en tren. Que comenzó en los años 90, comenzó a traer grupos interesantes, ¿no? Y estos grupos, curiosamente, eran de distinta calidad, y bueno, en la mayoría de los casos eran muy buenos, y la gente comenzó a percibir muy buena música. Fue así que también había una radio que se llamaba Estudio 92 en Cusco, y esta radio tenía un evento que se llamaba Rock en Andes, que si mal no me acuerdo, de los años 80, del año 89 al año 98, casi 10 años, o a los 10 años que concluyó este evento, pero juntaba a todas las bandas del Cusco. Tenía un prerequisito: las bandas pasaban por una etapa de calificación, y posteriormente en el concierto final, que era el concierto que sea en el Coliseo Cusicancha, que ya no existe en este momento, es ahora en Ayacucho, en la calle Ayacucho, las bandas tenían que presentarse con una canción en inglés, un cover en castellano y una canción propia. Fue así que muchas de las bandas en el Cusco tenían el interés de participar en este tipo de eventos. En algún primer momento tuvimos ahí una banda que se llamaba Resaca. Participamos en el año 94, y como era concurso quedamos en tercer lugar. Era muy interesante porque acabamos dando vueltas, haciendo una pequeña gira en la universidad. Posteriormente, ya en el año 99, fue que cambiamos de proyecto, y el proyecto se llamó Panguaro, más que todo pegado a la movida subterránea, una movida alternativa, porque en razón a muchas circunstancias que se daban, y no estábamos tampoco muy contentos con la situación que pasaba, el rock nacional, que era un rock muy pop, muy ligero, ¿no? En cambio era un rock contestatario, con contenido en la letra, mucho más vital en la forma de ser expresado, ¿no? Más allá de los estereotipos románticos y de la vida cómoda, era más que todo poner a la luz toda también la situación crítica que vivía la sociedad. Y cuando cuentas esto de la crítica hacia la sociedad, pero ¿cómo opinas que fue la recepción de la gente hacia su música de ustedes? Bueno, no había tantos medios de comunicación, y la gente tenía más apego, más participación en los conciertos. La gente sí salía a los conciertos, entonces salía a escuchar cosas nuevas. Y bueno, la recepción fue buena, fue también desastrosa en muchos aspectos, porque como no tocábamos cosas simpáticas para el público, no eran de agrado para los estereotipos que estaban dentro del medio, también había gente que lo criticaba. Eso también ayudó bastante, porque estábamos en el ojo de la tormenta, ¿no? Había gente que nos criticaba, que nos mandaban mensajes inclusive por periódico. Alguna vez salió en el diario El Sol una editorial de 2 páginas reclamando de por qué queríamos quemar la ciudad imperial si era tan bella. Quiero ver arder la ciudad imperial. Quiero ver arder la ciudad imperial.
imperial. Quiero Y sobre esta canción, Arte de la Ciudad Imperial, la cual tengo un primo que me dice, escucha esta canción y me dijo, ¿cómo es posible que escuches esto? ¿Qué? Matamos a todos. Pero si tú escuchas bien la letra es así media contestataria. ¿Qué nos cuentas sobre la canción, sobre la letra? Bueno, Arte Ciudad Imperial se crea en un contexto, en el contexto del año 98-99, en la cual el Cusco, la Plaza de Armas estaba plagada de pubs y estaban muy vigentes hasta ese momento el tema de los bricheros. Bueno, los bricheros eran personas de ascendencia indígena, ascendencia andina, que compartían bebidas y iban a buscar o a cazar, en pocas palabras, gringas. Entonces sale un libro de Mario Guevara que es Cazador de Gringas. Y bueno, en ese contexto se desarrollaban los pubs en esa época, ¿no? Conciertos en vivo, covers, muy poca música propia, y es así que nace una crítica a esa estática que se tiene de una ciudad que no quiere ver una situación contemporánea. El Cusco es una ciudad de mentalidad colonial y es un poco difícil rebuscar dentro de esa mentalidad las cosas las cosas que puedan dar una nueva propuesta musical, cultural, que es lógico, que es lo que en el contexto que se desarrolla la ciudad. Ya. Entonces, ustedes en aquel periodo eran el único grupo de punk o habían otros grupos con los cuales ustedes tenían conciertos o actividades. Comenzamos con la movida subterránea y de ahí comenzaron a aparecer otras bandas que tenían la misma expresión o expresiones muy parecidas. El caso de NSP, Karmokuku, Sábato, y se abrió un pub, un bar que se llamaba el Sui Generis, que es donde comenzamos a hacer todos los fines de semana conciertos y comenzó a darse una dinámica distinta. No obstante, también pasamos un buen tiempo haciendo conciertos en el Ukukus. Pasamos 3 meses de seguido, ¿no? En una temporada inolvidable y muy bonita. Y viendo tantas expresiones musicales, ¿por qué el punk? Porque es una forma de expresarse. Si bien es cierto, todas las expresiones culturales son válidas, es la forma del punk, la forma de expresar el punk es libre, es vital, no tiene estereotipos. Si bien es cierto, tiene algunas cosas estéticas que se repiten en la gente, el plano fundamental es ser alternativo a lo que tiene la sociedad. Ya. Entonces, ustedes empezaron de cierta forma con esta movida subterránea y después fue creciendo. ¿Tú qué cosas recuerdas que te han quedado muy en presente? Que tocábamos en lugares diversos, comenzamos en lugares bien pequeños, inclusive rentábamos chicherías. La condición era comprar toda la chicha que había que haber y luego volver a reinventarnos, ¿no? El año 2002 presentamos el primer disco de Panguaro en la Casa de la Cultura, en la Casa Garcilaso. No obstante, algunas críticas de la gente del Ministerio, del INC, del Instituto Nacional de Cultura, que no consideraba una expresión cultural idónea. Sin embargo, felizmente llegamos a presentar el disco, que tuvo bastante acogida, tanto en la ciudad del Cusco, en Arequipa y en Lima. A consecuencia de eso tuvimos una gira en estas 2 ciudades adicionales en ese año. Y cuéntanos algo sobre su gira que tuvieron entre Arequipa y Lima, que recuerdes. Bueno, lo primero es que tienen una movida cultural más activa, más participación de la gente, más aprehensión a las cosas nuevas. La ciudad de Lima es inmensamente abierta con los brazos a muchas culturas, especialmente también porque es muy cosmopolita, o también pluricultural y multiétnica, de acuerdo a la sociedad peruana. En la actualidad, la forma como se está dando las expresiones musicales, más que todo están sometidas al tema del internet, al tema de los nuevos medios de comunicación, y la cantidad también de expresiones musicales hace que solo seamos una estrella más en el firmamento, como cualquier otra estrella también que supongo que son las otras bandas que están ahí expresándose. Yo sé cómo estuvieron en Lima, estuve en este programa, TV Insomnio. ¿Cómo se sintió estar en ese programa, ustedes presentes? Fue espectacular, fue lindísimo, especialmente porque era mi cumpleaños. Sin querer llegamos el día de mi cumpleaños a TV Insomnio. Eduardo Galeano es una persona con una mentalidad muy abierta, muy acorde con las nuevas expresiones.
tiene mucha acogida, es el espacio, el lugar que se daba una nueva alternativa, una nueva visión de la sociedad como tenía que darse. Y coméntanos algo sobre sus discos o canciones que les gusta tocar en su band. Bueno, cuando normalmente nos presentamos, el público nos exige 3 canciones, ¿no? La Ciudad Imperial, O Mi País y Santoral. Santoral es un tema que tiene la letra de César Vallejo. Viejo Siris, llegué hasta la pared de enfrente de la vida. Y me parece que siempre tuve a la mano esa pared. Soy la sombra, el reverso. Y es un tema que está inspirado justamente en Dios, ¿no? Que es el cuestionamiento sobre cómo uno llega a verse a Dios, ¿no? Vallejo es uno de los poetas más impresionantes, supongo, universales. No por gusto, Mario Vargas Llosa, al momento de recibir el Nobel, reclama, ¿no? Dice que también los que debieron tener un Nobel fueron Borges y fueron César Vallejo. Y O Mi País es una crítica a la política utilitaria del Estado, ¿no? Si bien es cierto, esta canción ha sido pensada, diseñada en el año 98 al 2019, es absolutamente vigente porque el Estado no ha cambiado sus formas de construcción. Y O Mi País es una crítica a la estática de la mentalidad colonial cusqueña. No, lógicamente yo soy una persona que, como buen cusqueño, también soy tradicionalista en muchas cosas, ¿no? Pero eso no implica de que la dinámica contemporánea sea distinta, no tengo otra forma de ver las cosas. Y tú, en comparación a la escena antigua, en comparación ahora, ¿cómo tú la ves la escena? ¿Ves algunos Bien cambios? bien desgastada. Bueno, no, con eso no quiero decir que lo pasado fue mejor, pero antes nos esforzábamos por construir, todas las bandas nos esforzábamos por construir la escena, ¿no? Algunos traían la batería, otros traían sonido, con lo que había se hacía, pero se hacía. No, en la actualidad, si bien es cierto, hay muchas bandas que tienen muy buen sonido, pero no, la forma de congregar, la forma de llevar a veces no es tan puntual. La gente también tiene una cuestión muy intimista, muy individualista en la forma de expresarse, en la forma de construir las cosas. ¿Y tú como solista tienes algunos proyectos o todo es hecho a Panguaro? Bueno, con Panguaro, primero acabaremos con el tema de Panguaro. Panguaro tiene, en este momento estamos editando 3 temas. Estamos cambiando el formato de poder entrar dentro del circuito musical. Ya no es el tema, ya no es la construcción de discos, ahora la forma de entrar en el circuito musical es tema por tema. Como ya tenemos una base, es entrar en pedazos, podría decirse, ¿no? Estos 3 temas son Amaconcahuaychu, que es un huayno cusqueño, ¿cómo se llama? Está también la película y está Misterio, que son 3 nuevas facetas, las cuales ya estarán pronto en el aire. Estamos también trabajando el videoclip y bueno, que estén a la espera de esta nueva propuesta que estamos dando a partir de estas expresiones subterráneas. Y por otro lado, personalmente tengo un disco que está en elaboración, bueno, lo estoy elaborando individualmente, personalmente, que es un poco más íntimo y espero que este año esté presentándolo, el próximo año lo esté presentando por agosto más o menos. Panguaro se dice que son los pioneros del punk, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Son los pioneros? Porque este año había el festival de los 22 años de punk en Cusco. Pero Panguaro, ¿cuántos años tiene para ser un 20 años, 20 años. Entonces, ¿por qué serían 22 años? Comenzamos con un programa el año 97 que se llamaba Canto Enfermo, era un programa en Radio Arcoíris. Comenzamos a emitir, a introducir todo el pensamiento y la música subterránea del momento.
en un programa dominical. Qué curioso que me gusta el tema de estar un domingo ahora. Lo comenzamos en octubre en unas elecciones municipales y lo mandamos al aire. Fue una experiencia bastante gratificante en un momento en el cual las radios nos estaban saturando con propuestas estereotipadas, ¿no? Fue muy fresco el programa. ¿Y qué pasaba en este programa tan enfermo? Había poesía, se transmitía la movida cultural, teatro, las canciones, lo que se estaba creando en ese momento. El Cusco no tenía mucha producción musical. Tratábamos de meter lo poco que había. Antes, en los 90s, uno de los primeros discos que escuchamos fue el Perro Gatos Locos, en los cuales uno de los integrantes de esta banda son Mike, y también es un amigo que se llama Sibar Salazar, que me parece una de las mejores propuestas. La primera propuesta, un poco tendida a la movida argentina, Charlie, Spinetta, ¿no? Pero fue muy buena propuesta. No tuvo mucho acercamiento, ¿no? Pero posteriormente sacamos el disco de Panguaro y como es música muy vital, muy fuerte, la gente comenzó también a aceptarlos. Y para ir terminando, ¿con algo que te gustaría concluir esta entrevista? Bueno, creo que deberíamos hablar con las autoridades, con las municipalidades, para recrear, regenerar las propuestas culturales, en el sentido de que no, o sea, bueno, se habla mucho de degeneración, se habla mucho de alcoholismo, de drogas, pero si una ciudad no tiene oferta cultural para su población, es imposible que se pueda revertir una situación de decadencia, si es que no hay formas de la creación y formas de construcción social que nos induzcan a una nueva perspectiva de lo que tenemos alrededor. Entonces, lo único que pediría a las autoridades sería que no cierren locales, que no cierren parques, que permitan los conciertos. Estamos necesitando mucha movida cultural para poder desterrar cosas que no son adecuadas. Gracias. Alexis, bueno, acá continuamos con el programa Chicos en Acción. A continuación van a medir nuevos segmentos más para este programa.